Mi cuñada no quiere que vaya a la inauguración de su casa a pesar de que vivieron conmigo 6 meses. Pero saqué unos papeles y en minutos la fiesta había terminado. Bien, hice algo y necesito saber si fue lo incorrecto porque estoy recibiendo mucho odio por ello de mi familia. Pero honestamente, no creo que haya hecho algo tan malo. Para dar contexto, irrumpí en la fiesta de inauguración de la casa de mi hermano hace un par de días. Créeme, tenía mis razones. No fui invitada al evento y me pareció muy insultante, porque dejé que mi hermano y su esposa se quedaran conmigo durante 6 meses hace 2 años. Tengo 32 años, mi hermano tiene 30 años y mi cuñada tiene 29 años. A mi hermano lo llamaré Joe y a mi cuñada le diré Emma. Joe y yo éramos muy cercanos, él siempre acudía a mí para todo. De manera similar, también tenía una relación muy cercana con él y amo a mi hermano. Aún lo amo, eso es seguro. De lo contrario, ni siquiera estaría considerando pedir disculpas por todo lo que sucedió. Pero honestamente, no me gustaba Emma. No es como si nunca hubiera intentado que me guste, realmente hice mucho esfuerzo para intentar que me guste, pero era imposible. Era un poco demasiado pretenciosa para mi gusto. Realmente no me gustan las personas así, y ella es el tipo de persona que siempre menosprecia a los demás y sus opiniones no están completamente alineadas con las suyas. Me resulta muy molesto porque creo que todos somos diferentes y deberíamos respetar eso y celebrarlo, en lugar de menospreciar a las personas que no son exactamente iguales a nosotros. Por suerte para ella y mi hermano, eran bastante similares y tenían muchos intereses en común, pero al menos mi hermano no pensaba que era necesario menospreciar a los demás. Por ejemplo, ambos fueron a la escuela de negocios donde se conocieron. Comenzaron a salir cuando estaban en la universidad y se casaron a la edad de 24 años, después de salir durante casi 5 años. Para el momento del matrimonio, ya no me gustaba Emma. Habían estado juntos durante 5 años y nos habíamos encontrado muchas veces, pero cada vez que nos encontrábamos, ya fuera en cumpleaños, eventos familiares o festivos, siempre decía algo muy molesto, y eso me molestaba. La mayor parte del tiempo, yo era el blanco de sus comentarios, y eso lo hacía todo peor. La verdad es que llevo un estilo de vida muy poco convencional, y sé que a muchas personas puede que no les guste o aprueben, pero está bien. No necesito su aprobación para vivir como quiero y hacer las cosas que elijo hacer. Por alguna razón, ella cree que es necesario comentar sobre la forma en que vivo cada vez que nos encontramos. Para contextualizar, soy locutora de voz y no es un trabajo muy convencional, te lo concedo, pero paga muy bien, y también recibo muchas ofertas y trabajos, así que estoy contenta con mi vida hasta ahora. He hecho audiolibros, comerciales y muchas otras cosas, pero Emma se ha metido en la cabeza que no tengo una carrera muy estable y que si pierdo la voz, se acabó para mí. No sé por qué piensa eso porque cuido muy bien mi voz. Creo que eso es parte del trabajo y es mi instrumento. Creo que es ridículo que diga cosas así sobre mí en público, pero ella no cree que haya nada inapropiado en la forma en que comenta sobre mi carrera. También está el hecho de que soy mayor que ella, así que definitivamente tengo un poco más de experiencia que ella. Realmente no sabe nada sobre la industria, pero cree que, dado que ella es la que se graduó de una escuela de negocios realmente respetable, tiene derecho a comentar sobre la forma en que vivo mi vida. No fui exactamente a la universidad, para ser honesta. No diría que soy una desertora, pero fui a la universidad comunitaria. Realmente no me interesaba, y tal vez hubiera sido una buena estudiante si hubiera estudiado, pero nunca me molesté, y estaba más interesada en otras cosas como los deportes y el teatro y cosas así. ¿Entiendes la idea? No era particularmente estudiosa, y eso se reflejaba en mis calificaciones, así que terminé yendo a la universidad comunitaria, y aún allí, mi asistencia era un poco baja, pero de alguna manera logré superarlo. Tan pronto como terminé la escuela secundaria, comencé a trabajar de todos modos, así que realmente no pensé que la universidad fuera importante para mí, porque ya estaba ganando mi propio dinero en ese momento. Fui pasante en una empresa, pero luego comencé a hacer audiciones para comerciales, y una de las personas en el set realmente encontró agradable mi voz, lo que me ayudó a conseguir mi primer trabajo. Desde entonces, he estado en esa industria, y estoy bastante segura de que sé más sobre mi carrera y las elecciones que estoy haciendo en comparación con ella, que no sabe nada sobre mi línea de trabajo. Ella cree que debería volver a la universidad, obtener un título real de una verdadera universidad, y luego puedo seguir con mi vida para que al menos tenga algo en que apoyarme si algo sale mal con mi voz. Y probablemente habría apreciado el consejo si no hubiera venido de ella. Siempre se asegura de decirme estas cosas cuando estamos con la familia y rodeados de otras personas, y siempre lo dice con un tono muy condescendiente que simplemente grita sé más que tú. No solo eso, hay un par de cosas más también que las personas podrían encontrar poco convencionales sobre mi estilo de vida. Como he dejado claro que nunca me voy a casar, y aunque mi familia ha intentado hacerme considerar al menos esa opción, he sido muy firme al respecto, y les he dicho a las personas que no estoy interesada en el matrimonio. No tengo nada en contra de las personas que se casan, simplemente no es lo mío.
Pero tengo una hija, y no fue un accidente ni el resultado de ninguna relación anterior, la adopté. Tiene 5 años, y la adopté hace 5 años cuando era apenas un bebé. Estoy segura de que tener un esposo probablemente habría hecho las cosas más fáciles para mí, pero no quiero uno, no lo necesito. Estoy bastante feliz con mi vida, y he tenido algunas relaciones, pero ninguna ha sido seria. He dejado muy claro a todos con los que salí que no estoy interesada en el matrimonio. Algunos se quedaron, y algunos se fueron, pero mi estilo de vida no va a cambiar por ninguna de esas cosas. Y no creo que la maternidad tenga nada que ver con estar casada o no. Quería ser mamá, y me sentí lista para serlo, por eso adopté a mi hija, porque su madre biológica no podría cuidarla una vez que naciera. Mi familia tardó un tiempo en aceptarlo, pero eventualmente aceptaron el hecho de que en este punto solo tenían que dejarme hacer lo que quisiera. No había forma de detenerme porque no iba a escuchar las opiniones de nadie y cambiar mi vida por lo que pensaban que debería hacer. Todos tuvieron que aceptarlo, excepto Emma, que aún pensaba que debía permitirse comentar sobre mi vida e intentar influir en mis decisiones después de que adopté a mi hija. Durante meses, siguió diciéndome que necesitaba empezar a buscar un esposo porque, de lo contrario, mi vida se volvería muy difícil. Lo encontraba muy molesto, y juro que habría dicho algo si no fuera por mi hermano. Literalmente, la única razón por la que no le dije nada en ningún momento fue por él. Amo a mi hermano y quiero que sea feliz, así que me mantuve callada. Había discutido el comportamiento de Emma con él antes, incluso cuando estaban saliendo, y él me había dicho que ella era así, porque no pensaba que hubiera nada ofensivo en las cosas que decía. De hecho, ella se veía a sí misma como una buena samaritana y creía que estaba haciendo el bien al dar consejos a la gente. Cada vez que me molestaba, le decía a Joe que iba a explotar en algún momento, y él seguía rogándome que no dijera nada porque eso la lastimaría. Aparentemente, ella era realmente sensible y delicada con estas cosas, y él no quería ningún drama. Y cuando digo que me suplicaba, eso es exactamente lo que hacía. Literalmente comenzaba a llorar, y no soporto eso. No soy el tipo de persona que le gusta escuchar a la gente llorar, y definitivamente no me gusta ser la razón por la que lloran, así que él comenzaba a manipularme emocionalmente para que me mantuviera callada, y yo simplemente tenía que dejar que Emma se saliera con la suya con todas las tonterías que decía. Esto continuó durante años hasta hace un par de meses, cuando dejaron de hablarme repentinamente, pero sin razón aparente. Descubrí la verdadera razón por la que dejaron de hablarme más tarde, y llegaré a eso en un momento, pero primero les contaré un poco sobre cómo los dejé vivir conmigo cuando su negocio se vino abajo hace 2 años. Ambos renunciaron a sus trabajos hace unos 2 años para comenzar un negocio propio. No pensé que fuera una buena idea porque solo habían estado trabajando durante unos años, y definitivamente no tenían suficientes ahorros. Así que intenté advertirle a Joe al respecto, pero él me dijo que ellos eran los expertos en negocios aquí, así que sabían lo que estaban haciendo, y eran conscientes de que no tenían suficientes ahorros, pero estaban bastante seguros de que podrían recuperar el dinero en poco tiempo. Descartó mis consejos porque él y su esposa estaban demasiado seguros de sí mismos. Y yo estaba bien con eso, ya que al final fue su vida y simplemente quise darle un consejo. Pero por supuesto, lo que les había advertido fue lo que terminó sucediendo. Comenzaron un negocio de gestión de eventos, pero apenas tenían conexiones o incluso capital, y todos saben que en una industria así, necesitas conexiones para sobrevivir, o te quedas sin dinero en poco tiempo. No hicieron caso a mis consejos muy prácticos y creyeron que sabían todo lo que tenían que saber, así que siguieron y llevaron su negocio al fracaso en los primeros meses. Cuando se dieron cuenta de que no iba a funcionar para ellos, aparecieron en mi puerta rogándome que los ayudara y los dejara vivir conmigo, porque no podrían pagar el alquiler. Y por el rumbo en el que iba el negocio, era muy poco probable que pudieran recuperar el dinero que habían invertido en el negocio en cualquier momento pronto. También tuvieron que devolver el dinero que habían pedido prestado a sus amigos para montar el negocio porque, evidentemente, esto no iba a funcionar. Fue una fase muy triste, tuvieron que cerrar y hacer muchos sacrificios. Quería estar ahí para mi hermano, así que les dije que podían vivir conmigo porque sabía que no podrían pagar el alquiler. En ese momento, estaban muy agradecidos, y Emma se comportaba de manera ejemplar durante los 6 meses que vivió conmigo. Sabía que le estaba haciendo un favor a pesar de cómo se había comportado conmigo en el pasado, así que no hizo ningún comentario desagradable durante los siguientes 6 meses. Alrededor de los 4 meses, Joe me pidió que hablara con un amigo mío y le consiguiera un trabajo en un lugar decente, porque estaba cansado de trabajar en la misma empresa de siempre. Tuvo que recuperar su antiguo trabajo cuando se dio cuenta de que el negocio no funcionaría, y Emma tuvo que hacer lo mismo, pero al menos estaba feliz cuando estaba trabajando. No tenía quejas como tal, pero a él no le gustaba la empresa para la que trabajaba, y me pidió que hiciera algunas llamadas y le consiguiera algo, ya que sabía que estaba en contacto con muchos directivos.
Así que decidí hacerlo por él, y hablé con un amigo mío que tenía su propia marca de moda y le pedí que contratara a mi hermano, ya que ya estaban buscando a alguien para hacerse cargo de su departamento de contabilidad. Lo hizo, por lo que le estuve agradecida porque mi hermano no tenía el número de años de experiencia requerido para el trabajo. Pero mi amigo lo hizo como un favor para mí. Así que en 2 meses, se habían mudado de mi casa y estaban de vuelta por su cuenta. Joe me prometió que nunca olvidaría lo que había hecho por él, porque esto era importante. Pero aparentemente, eso no era real porque parecía haber olvidado lo que había hecho por él al poco tiempo. Al menos mi hermano tardó 1 año en olvidarlo, pero Emma prácticamente lo olvidó en el momento en que se mudó de mi casa. Volvió a hacer comentarios extraños sobre mí y a comportarse condescendientemente a mi alrededor, porque ahora no me necesitaba más, ya que su esposo estaba trabajando en un buen lugar y ganaba mucho dinero. Así que no había necesidad de que la adulase y se comportara amablemente conmigo, así que dejó de hacerlo. Debería haber sabido qué tipo de serpiente era en realidad y nunca haber ayudado a mi hermano en primer lugar, pero no podía haber hecho eso a mi hermano. Podría haber roto fácilmente su ilusión de que de repente eran importantes solo porque mi hermano estaba trabajando en un buen puesto, al decirle que yo era quien le había conseguido un trabajo o seguiría dependiendo de mí. Pero no lo hice porque no quería lastimar a Joe, y honestamente, soy demasiado vieja para este tipo de estúpidos dramas infantiles. Ella volvió a decir cosas extrañas sobre mí, y yo volví a intentar ignorarla. Ella era tan ingrata que quería darle una bofetada en la cara, o al menos decirle lo que pensaba de ella. Pero cada vez que parecía molesta, Joe venía a mi lado y trataba de calmarme. Era muy difícil para mí estar en esa posición, y no sé cómo mantuve la calma durante tanto tiempo. Pero luego, hace casi 1 año, tuve una discusión verbal con Emma. Estábamos en la casa de mi mamá para celebrar su cumpleaños, y como en cualquier otro evento familiar, llevé a mi hija conmigo. Estaba jugando, caminando por la habitación, y luego se acercó a Emma. Emma comenzó a jugar con ella, y yo estaba bien con eso hasta ese momento. Pero entonces, sin ninguna razón real, comenzó a pedirle a mi hija que me dijera que buscara un papá para ella porque lo necesitaría a medida que creciera. Mi hija simplemente se veía muy confundida y no sabía qué decir, y me enojé mucho, porque está bien cuando ella dice cosas extrañas como esa a mí, porque soy una adulta, y la única razón por la que no le digo nada es porque no quiero involucrarme en su mezquindad. Pero no puede decir cosas así a mi hija porque eso es simplemente estúpido y ridículo. Así que me enojé mucho, y antes de que yo pudiera calmarme, me acerqué a ella y le dije que se callara y no hablara así a mi hija. Realmente ya estaba harta de que dijera cosas extrañas como esa a mí, no iba a permitir que arrastrara a mi hija a esto. Definitivamente, tenía un tono alto, y no me importa. Ella se lo merecía, y ya había soportado suficiente de esta tontería durante años. Creo que lo que hice fue necesario porque después de eso, dejó de hablarme por completo, y eso fue un cambio muy bienvenido, sinceramente. No me saludaba ni siquiera hablaba conmigo a menos que la situación lo exigiera. Si había alguna forma de evitar interactuar con ella, ella lo tomaba. De esa manera, estaba bien con eso. Aunque yo estaba muy molesto de que ya no nos habláramos, intentó decirme que me reconciliara con Emma, pero no iba a hacer eso. Ella me había ofendido y faltado al respeto demasiadas veces como para siquiera considerarlo. Así que le dije que eso no iba a suceder, y él estuvo molesto por un tiempo. Pero yo estaba bien con eso, ella era la ingrata aquí. Le había permitido vivir en mi casa durante 6 meses cuando las cosas les iban mal, y sin embargo, no tuvo la cortesía de ser respetuosa y consciente de eso. Así que podía seguir sin hablarme si eso es lo que quería, solo me mostraba qué tipo de persona era. La única persona a la que realmente le importaba si teníamos una relación o no era Joe, y le había dicho que había dejado pasar muchas cosas por su bien, pero ese día no tenía derecho a involucrar a mi hija en esto. Seguí hablando con mi hermano porque no tenía nada en contra de él, y él tampoco. Pero luego, hace unos días, mi madre me llamó para preguntarme qué iba a llevar a la fiesta de inauguración de la casa de mi hermano. No tenía ni idea de qué estaba hablando porque no había recibido ninguna invitación para tal fiesta. Entonces ella me dijo que Joe y Emma habían comprado una casa nueva hace solo una semana, y ese es el día en que también enviaron las invitaciones. Probablemente, le habían dicho a todos que no me lo dijeran, pero mi madre no recibió el memo, y terminó hablando conmigo al respecto porque no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo. Me sentí muy ofendida de que no me hubieran invitado, porque solo para refrescar tu memoria y no sonar repetitiva, literalmente tuve que dejar que estas personas vivieran en mi casa bajo mi techo y usaran todas mis instalaciones de forma gratuita durante 6 meses hace 2 años. Todo porque el poco dinero que tenían lo usaban para pagar las deudas. Así que lo menos que podrían haber hecho era invitarme a la fiesta de inauguración de la casa. Incluso conseguí que mi hermano tuviera el puesto en el que trabajaba ahora mismo, y así fue como pudo comprar esa casa con el dinero del trabajo que yo le había conseguido. Pensé que esto era muy irrespetuoso, y llamé a mi hermano de inmediato para hablar con él al respecto.
Cuando llamé a Joe y lo confronté, ni siquiera dudó en decirme que no había sido invitada a propósito porque Emma aparentemente me había prohibido la entrada a su nueva casa. No se llevaba bien conmigo, y no quería que asistiera a ninguno de sus eventos especiales, y eso incluiría la fiesta de inauguración de la casa. No solo eso, nunca sería invitada a ninguno de sus eventos en el futuro, a menos que eligiera disculparme. No podía ni siquiera imaginar cómo podía decirme todo esto sin ni siquiera el más mínimo indicio de remordimiento en su voz. Ni siquiera sonaba culpable al respecto y me lo decía muy casualmente, como si fuera muy normal y yo debería estar bien con eso. Ni siquiera me molesté en dignificar lo que estaba diciendo con una respuesta. Había dicho muy claramente que no iba a disculparme con su esposa, pase lo que pase. Ella era la que me había faltado el respeto no solo unas cuantas veces, sino cada vez que tenía la oportunidad. Siempre lo había dejado pasar porque no quería lastimar a mi hermano o causar drama entre nosotros. Pero esto ya era ir demasiado lejos. Estaba realmente ofendida y herida, así que lo pensé durante una semana, y el día de la fiesta, decidí irrumpir en su fiesta de inauguración y obtener mi venganza esta vez. Fue mezquino y realmente malo de mi parte, pero pensé que era necesario en ese momento, porque estaban volviendo a la gente en mi contra. De lo contrario, nadie de mi familia habría mantenido un secreto tan grande de mí, a menos que les hubieran dicho expresamente que no me lo dijeran. Y para eso, obviamente tenían que pintarme como la villana porque era bastante querida por mis parientes, y ellos los habían manipulado en mi contra. Me presenté en su nueva casa después de obtener la dirección de mi madre, y me aseguré de llegar en un momento en el que sabía que todos los invitados estarían presentes. Todos se quedaron bastante sorprendidos al verme, porque sabían que no había sido invitada, y eso solo confirmó mis dudas de que estaban haciendo que la gente creyera que yo era la mala aquí. Pero había llegado con pruebas de su ingratitud hacia mí. Había impreso los correos electrónicos que habían intercambiado mi amigo y yo, que es como logré conseguirle a mi hermano el trabajo que tiene ahora, y como había mantenido un secreto durante tanto tiempo, y aún así él no había hecho el esfuerzo de enseñarle a su esposa a no faltarme al respeto. No se muerde la mano que te da de comer, eso es sentido común. Una vez allí, llamé la atención sobre mí misma y empecé a contarle a todos cómo habían estado viviendo conmigo durante 6 meses cuando su negocio fracasó, y cómo incluso conseguí un mejor trabajo para mi hermano que el que tenía antes, para que pudiera ganar más y tener mejores horarios. A pesar de eso, Emma continuó faltándome al respeto y haciendo todo lo posible por ser condescendiente conmigo. Pero me callé porque no quería lastimar a mi hermano y causar una ruptura entre nosotros, porque pensaba que era igual de importante para él. Pero como ese no era el caso, no creí necesario seguir guardando sus secretos. Así que revelé todo lo que sabía, y todos se quedaron en shock. Emma parecía ser la más molesta de todos. Se volvió hacia Joe de inmediato y le preguntó si lo que estaba diciendo era cierto, aunque no había necesidad de eso porque ya tenía las impresiones de los correos electrónicos para probar que lo era. Pero cuando Joe confirmó que eso había sucedido de hecho, ella se puso muy molesta y comenzó a llorar. Les dijo a todos que la fiesta había terminado y luego subió corriendo las escaleras, y Joe la siguió. Después de eso, no tenía nada más que hacer, así que me fui también, y no respondí a nadie después de eso. A la mañana siguiente, mi madre me llamó y me dijo que lo que hice en la fiesta era completamente inaceptable, y que necesitaba disculparme con la familia porque mi comportamiento no fue nada más que cruel. E incluso Joe me mandó un mensaje diciendo que no quería volver a hablarme nunca más por lo que había hecho. Porque ahora Emma estaba muy molesta por lo que sucedió la noche anterior, y yo había arruinado el primer día de su nueva vida. Siento que estoy siendo vilipendiada por defenderme, pero tampoco sé si fue la decisión correcta irrumpir en su fiesta ahora que estoy recibiendo mucho odio por esto. Pensé preguntarle a la gente de Reddit qué pensaban sobre esto. ¿Soy la mala por irrumpir en la fiesta de inauguración de mi cuñada y mi hermano para humillarlos? Yo creo que no, pero todos en mi familia piensan eso. Por eso no quiero encerrarme en mis pensamientos y pensar que todo lo que hago está bien y que los demás están mal. Así que necesito opiniones imparciales. Actualización 1. Hola, han pasado 2 semanas y nadie de mi familia ha estado hablando conmigo. Mis padres ya no me dirigen la palabra, tampoco mi hermano, y todos los demás también han comenzado a ignorarme. Pero al menos ustedes no piensan que estuve mal en hacer lo que hice, y eso significa mucho porque sé que ustedes están hablando desde un punto de vista objetivo y no están sesgados como mi familia. No puedo creer que haya hecho tantas cosas por tanta gente en la familia y esto es lo que recibo a cambio. Supongo que eso explica mucho el comportamiento de mi hermano. No me extraña que sea así porque mira a las personas a su alrededor, nadie está agradecido por las cosas que he hecho por ellos y están tratando de hacerme ver como la mala de la historia solo, porque no estaba dispuesta a tolerar la falta de respeto más. Muy bien jugado, debo decir. Esa Emma está recibiendo toda la compasión y se está aprovechando de ello, eso es seguro. Aún hay algunas personas que están de mi lado, afortunadamente, y me han hecho saber que Emma está exagerando los eventos de esa noche para hacerme ver aún peor, y me está retratando como algún tipo de sociópata.
Quiero decir, ¿dónde termina esto? Es simplemente asqueroso y patético. Me alegra haber decidido no disculparme y cortar todo vínculo con ellos. Estoy mejor sin ellos, y también lo está mi hija. Creo que aguanté demasiado por mi hermano, con el que siempre tuve una buena relación. Pero ha caído en el encanto de Emma y se ve con quién está su lealtad en todo esto. Me alegro haber estallado y que no me hable más, solo demuestra aún más claro la persona que es mi hermano y me ayudó a distanciarme de él. Actualización 2. Entonces, esto viene después de casi un mes sin contacto con mi familia. Mi hija sigue preguntándome cuándo verá a su tío y a sus abuelos, pero es tan triste. No tengo nada que decirle. Creo que ella es la única persona que me afecta, porque todos los demás han sido realmente maduros en todo este asunto. Ninguno de mis amigos me ha preguntado nada al respecto, y están respetando mi espacio. También ha sido difícil para mí lidiar con esto porque estaba acostumbrado a hablar con Joe todos los fines de semana y pasar tiempo con mis padres con frecuencia, pero ahora todo eso se ha ido a la basura. Ni siquiera se han molestado en hablar conmigo. Fue el cumpleaños de mi hija hace 2 días, y ni siquiera le desearon feliz cumpleaños. Sé que soy yo quien eligió cortar con ellos, pero lo menos que podrían haber hecho era desearle feliz cumpleaños a mi hija. Ella es una niña y no tiene la culpa de lo que hacen los grandes. Ella estaba muy confundida de por qué era su cumpleaños y nadie de su familia había mostrado interés en su fiesta, ya que solo fueron un par de sus amigos, y algunos de mis compañeros de trabajo y amigos con sus hijos, pero no su tío, quien siempre fue el alma de todas las fiestas de cumpleaños que ha tenido hasta ahora. Probablemente, no debería preocuparme por estas cosas, pero sí importan, y me sentí realmente mal. Pero está bien, supongo que superaré esto con el tiempo. Al menos este incidente con mi familia reveló los verdaderos colores de todos, y ahora sé exactamente dónde estoy parada con ellos. Actualización 3. Bueno, tengo novedades jugosas, aunque no tan jugosas para los ingresos de mi hermano. Resulta que mi amigo, el que le consiguió el trabajo, estaba en la fiesta de cumpleaños de mi hija, porque tiene un hijo de edad similar y lo trajo para que compartan. ¿A qué niño no le gusta una fiesta de cumpleaños? Pero dejando de lado que ambos lo pasaron muy bien, además de otros niños que asistieron, lo interesante fue la conversación que tuvimos. Él me contó sobre mi hermano, y aunque en principio la charla era bastante casual, luego me confesó que no había sido la contratación más indicada para el puesto. Como dije antes, no estaba calificado, y solo lo ayudó como un favor para mí. Él no sabía nada sobre mi problema con mi familia, solo me lo contaba porque estaba pensando en despedirlo y contratar a otra persona. Aunque antes quería hablarlo conmigo, para que yo le ayudara a suavizar las cosas, porque este era un favor que me hizo y se sentía mal. Pero lejos de decirle que se sintiera mal, lo ayudé a sentirse bien con la decisión. Le conté un poco todo lo que había sucedido y eso le hizo tomar la decisión mucho más fácil. Puede que haya sido un poco mala aquí, pero a decir verdad, él ya pensaba en despedirlo y yo simplemente no quise ayudarlo más a mi hermano. Si él es capaz de olvidarse todo lo que hice por él, quizás debería conseguir las cosas por sí solo. Algo que tendrá que hacer ahora. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que no me hable más, si eso es prácticamente lo que sucedió. No creo que pueda ser peor que hacer sufrir a una niña solo porque son muy mezquinos mi hermano y su esposa. Actualización 4. Bueno, ayer tuve una conversación con mi hermano y no fue nada bonita. Vino a casa a acusarme, como muchos en los comentarios habían sugerido que podría suceder. Lo único es que antes de que pudiera decir algo, le recriminé porque no vino a la fiesta de mi hija. No tuvo mucho que decir de eso, solamente que como yo había sido mala con Emma, no veía bien venir a la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Sin dudas con eso se terminó de coronar como el peor tío que puede existir. En especial porque después desestimó lo que él consideraba un pequeño detalle para pasar a su problema. Creo que eso lo describe como un narcisista. Estaba enojado porque perdió su trabajo y las cosas no estaban bien en casa. No es que estuvieran pensando divorciarse ni nada de eso, pero perder el trabajo no fue nada bueno. Obviamente, me echó la culpa a mí, diciendo que lo hice siendo mezquina. Pero básicamente le expliqué que mi amigo tenía pensado echarlo de todos modos, solo que yo no intenté que recapacite porque no veía el punto en hacerlo. Siguió subiendo el tono de la conversación, que no llegó al nivel de gritos, pero ya era un poco alto para mi gusto. En donde básicamente se quejaba de que podría haber hecho algo por él. En un momento le dije que se callara un poco y que me escuchara. Le expliqué que ya no tenía que hacer nada por él porque él ya decidió quiénes eran importantes, así que ahora era momento de buscarse un trabajo por su cuenta y que no vuelva más. También le dije que no importaba si mañana me pedía disculpas o lo que fuese, porque la relación estaba muy por encima del punto de no retorno. Después de eso le pedí que se vaya de la casa y aceptó a regañadientes. Muchos me preguntaron cómo estaba la relación con mis padres, y esa también se encuentra en el mismo punto. Ya los he bloqueado y eliminado de todas partes, ya que no creo que lo que hicieron tenga justificativo. Espero que,
cuando necesiten cuidados, su hijo dorado les pueda proveer, porque ni mi hija y yo vamos a estar para ayudarlos.